8 en punto de la mañana. ¿Cómo le va, Belkis? Aquí todavía con un poco de sueño. También ha sido una semana intensa, bastante interesante, de muchos retos en lo personal, pero contenta al final del día y contenta al saber que culminamos una semana en donde la acogida ha sido bastante buena. Sí, muy interesante, ¿no? Poco a poco nuestra audiencia que se va sumando a nuestro espacio de noticias por las frecuencias de Sonorama, la gran señal nacional. A ver, le vamos a entrevistar al señor canciller de la República en pocos segundos, pero antes quiero informar una noticia que fue publicada hace poco en la cuenta Twitter de la Fiscalía General del Estado, hace exactamente poco antes de las 6 de la mañana. La Fiscalía General del Estado publicaba en su cuenta Twitter: Guayas, Fiscalía ejecuta acto urgente en San Borondón y allana el domicilio de José J.F.P. en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias en el que también estaría involucrado el ex contralor subrogante Pablo Celi. Información en desarrollo. De lo que publicó el presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, el asambleísta Fernando Villavicencio, tiene que ver ese allanamiento, o se refieren justamente al abogado Juan José Franco. Decía Fernando Villavicencio: en otra operación de lucha contra la corrupción, la Fiscalía allanó el domicilio del abogado JJ Franco por presunto vínculo con Pablo Celi en desvanecimiento de glosas. Esto es lo que se ha informado en estas horas, información justamente de la Fiscalía General del Estado. 8 de la mañana con 2 minutos aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Ustedes pueden escuchar nuestro espacio de noticias a través de las frecuencias de Sonorama en todo el territorio continental ecuatoriano. Igualmente, estamos en nuestra página web www.sonorama.com.es. Estamos transmitiendo por Facebook Live a través de la fanpage de Sonorama, radio.sonorama, y también por el canal de YouTube de Sonorama. Se llama Sonorama TV. Ustedes nos pueden buscar allí también para que puedan no solamente escucharnos, sino también mirar el desarrollo de nuestro espacio de noticias. El doctor Mauricio Montalvo está con nosotros, canciller de la República, coterráneo ambateño además. Señor canciller, qué gusto. Acérquese un poquito más acá. Muchas gracias. No sabía. Hagámonos amigos. ¿Cómo le va? Bien, ahí está, ¿era bien? Sí, ahí está bien. ¿Cómo está, canciller? Qué gusto. Muy bien, mucho gusto. Buenos días. Muy complacido estar aquí y obviamente estar comunicado con toda su audiencia. Gracias a usted por la gentileza de acompañarnos. A ver, hagamos una evaluación del viaje del presidente de la República, tanto a México cuanto a Estados Unidos, y empecemos por México. Participó el presidente Lazo en la reunión de la CELAC. Y entiendo que también hubo reuniones bilaterales. ¿Cómo evaluamos la presencia del presidente en México, señor canciller? Muchas gracias. Creo que ha sido un balance muy positivo. Creo que el presidente Lazo se ha posicionado internacionalmente. Él ha ganado un espacio con mucha frescura, con un mensaje que es consecuente y muy coherente con su planteamiento aquí también a nivel local, planteando su visión de lo que debe ser la política exterior del Ecuador, de total apertura, de total frescura. Lo ha hecho con mucha personalidad, además, de manera muy auténtica y genuina, y haciendo énfasis además a ciertos, como usted ha visto en el debate que tuvo lugar en la CELAC, reafirmando sus convicciones democráticas, sus convicciones republicanas, de adhesión a las libertades, a la protección de los derechos humanos, a las garantías por unas elecciones limpias y transparentes, y esto hacerlo en un espacio de total conciliación en el ámbito internacional. Así que ha sido muy grato ver también el posicionamiento de este Ecuador del encuentro en lo que podríamos llamar una diplomacia del encuentro también a nivel internacional. Y a propósito precisamente, canciller, de este encuentro, el primer mandatario con migrantes ecuatorianos en el exterior, ¿cuáles son estos ofrecimientos puntuales? Porque mucho se ha venido diciendo que al parecer la comunidad migrante ha quedado olvidada en los últimos años.
Bueno, en el caso específico de lo que nosotros hemos podido seguir, en el caso de México fue un adentramiento. Usted sabe la situación particular que se está viviendo este momento en ese país, con la diáspora ecuatoriana que se ha desplazado hacia el norte y los problemas que esto ha desatado, lo cual ha activado a toda la red de consulados y del Servicio Exterior ecuatoriano con actividad muy intensa a este respecto. Y en ese plano es en el que nosotros trabajamos. Primero, conversar y ver el trabajo que están desarrollando las misiones consulares y la Embajada de México sobre este tema en particular, y luego también en las conversaciones con la contraparte mexicana en las mesas de trabajo para atender la problemática esta que está desatada. A este respecto le podría señalar que el viceministro de Movilidad Humana, Luis Vallas, también ambateño. Estamos entre coterráneos. Sí. Él ha tenido ya varias reuniones a nivel técnico y él está preparando una visita a México precisamente para abordar esta problemática en ese caso particular. Señor Canciller, ¿generó malestar o algún tipo de conflicto diplomático el hecho de que México haya decidido imponer nuevamente el requisito del visado para poder ingresar a ese país? No, tensión diplomática no, preocupación sí por la situación que esto desató. Evidentemente, como usted comprende, no es cómodo para los nacionales de determinado país el recibir visa, pero nosotros comprendemos las razones que motivaron a México para hacerlo. Ellos han actuado en el marco del acuerdo bilateral que existe de supresión de visa, han invocado razones de orden público y de fuerza mayor. Es una medida temporal, además, y que... no es definitiva, es temporal. Claro, sí, tiene 6 meses, va desde el 6 meses a partir del 4 de septiembre, y luego en ese plazo se está trabajando, como mencioné hace un momento, y eso es lo que motiva precisamente los diálogos que está llevando a cabo el Viceministerio de Movilidad Humana y los trabajos que vamos a llevar adelante para atender esta situación. Lo que yo quisiera poner énfasis, como ya han dado algunos medios de comunicación, no sé si Sonorama también lo ha hecho, esta situación tan perversa, tan criminal de los traficantes de personas y el coyoterismo, que es situaciones, Fabricio, realmente dramáticas, inhumanas y con desenlaces que son trágicos. Y claro, el rol del Servicio Exterior no puede estar en toda esta larga cadena y perversa cadena que yo la llamo de la tráfico de personas. El Servicio Exterior solo puede intervenir ya cuando se producen los desenlaces graves, es decir, cuando hay heridos, cuando hay abandonados, cuando hay víctimas, y es ahí cuando interviene el Servicio Exterior ecuatoriano, y es en lo que estamos. Hay estadísticas, manejamos como país estadísticas precisamente de compatriotas que han sido víctimas. Yo no tengo aquí lamentablemente, pero son muy abultadas. Lo que sí puedo mencionarle es, y como algún reportaje de un medio televisivo dio cuenta, que inclusive había buenos chartes específicos trasladando exclusivamente personas con finalidades que no eran nada que ver con el turismo, aunque las disfrazaban como tales. Y ese crecimiento exponencial se ha dado a partir de este año, con una circunstancia que pudimos ahora también constatar en los diálogos que tuvimos tanto en México como en Estados Unidos, de que esta percepción de que una vez que terminó el régimen Trump, que era mucho más duro en temas de migración, y el arribo de la administración demócrata, se iban a suavizar las situaciones. Y eso también ha creado un imaginario de que puede darse un ingreso más fácil en estas, lo cual es absolutamente falso. También. Luego de esos 6 meses que haya la evaluación, ¿se aspiraría a que México retorne otra vez al estatus anterior o podría renovar esa decisión de mantener el visado? Claro, siempre hay las opciones, esas son, pero nosotros apuntamos que ojalá pueda, llevándose protocolos y mecanismos que permitan realmente garantizar una migración o un desplazamiento regular, ordenado y seguro, poder llegar a eso. Pero ha habido diálogos de pronto en ese sentido, un poco para de alguna manera incidir en que esto no ocurra. Claro, todo va a depender cómo nosotros vayamos manejando el tema de la migración masiva que se está desplazando allá, ¿no? El problema es que ya no es solamente México, resulta que Guatemala desde este mes decidió justamente aplicar una medida similar. Claro, es que Fabricio, es una consecuencia lógica a lo que pasó con México, porque las redes de tratas de personas, claro, al no tener ya la vía aérea para ingreso, van a privilegiar las vías terrestres. ¿Y cuál es el camino para Es obviamente hacer el cruce, que es igualmente mucho más grave y peligroso precisamente, y que eso implica el paso por la frontera guatemalteca. ¿Cómo está el proceso al mismo tiempo? Porque este es un fenómeno que estamos enfrentando, el proceso de apoyo, asistencia
para los migrantes ecuatorianos que de alguna manera no lograron pasar la frontera, o por ejemplo lo que pasó el pasado 13 de septiembre, que una migrante ecuatoriana falleció en el desierto mexicano, fue confirmado por la propia Cancillería? ¿Apoyaron la repatriación del cuerpo? Totalmente, se cumple todo el rol que tiene, ese es el servicio que debe prestar el servicio, los consulados y el servicio exterior ecuatoriano, y a eso estamos abocados. Hay también testimonios, yo le invitaría que si ustedes tienen tiempo que recaben también los testimonios de las oficinas consulares tanto en México como en Estados Unidos a esta materia y ver todos los ingentes gestiones que se desarrollan a este respecto. Sí. Además de México, señor canciller, la visita como tal a Estados Unidos, en donde también cumplió agenda el primer mandatario, ¿qué evaluación se hace? También muy positiva. No olvidemos que es la primera vez que el presidente Lasso se presentaba en el principal escenario internacional, que es la Asamblea General de las Naciones Unidas. Lo hizo el primer día de debates, en el cual, como ustedes vieron, llegó con un mensaje también muy refrescante, muy puntual, con propuestas muy concretas y mostrando un nuevo rostro del Ecuador al mundo, como él mencionó. Fue muy importante también en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas los encuentros que tuvo el presidente Lasso con el secretario general de Naciones Unidas, con el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, con el presidente de la República Dominicana y al margen también con otros empresarios o personas interesados en invertir en Ecuador, con el presidente del Banco Mundial, lo tuvo. Así que fue una agenda bastante completa, bastante provechosa y que yo creo que ha rendido muchos frutos a la imagen internacional del país. Hay un pasaje de la intervención del presidente Lasso que quisiera entenderlo. Le pregunto a usted, señor canciller, respetuosamente. El presidente Lasso ha dicho que la migración forma parte de un proceso ordenado, forma parte de la integración. No sé qué quiso decir el presidente, porque está claro que estamos enfrentando hoy, usted mismo le ha llamado una diáspora en este momento, que es una situación muy compleja, que tiene una génesis social, que está asociada a grupos de traficantes de personas, que es un delito. ¿Qué quiso decir el presidente Lasso en la ONU? No, él dijo precisamente que la preocupación que existe, el término que usó fue la migración forzosa, fue el término que él usó en su discurso, que una manera para ayudar, para que esa migración no vaya con estas circunstancias y estas penalidades tan graves desde el punto de vista humano, de que permanezca en el país. Entonces, en vez de ir que ecuatorianos vayan a buscar empleo en el exterior, que sea la generación de empleo en el país la que favorezca la permanencia de ellos en el Ecuador. Y esto lo hizo en el contexto, por ejemplo, de conseguir mayores acuerdos comerciales en el sentido de que mayores acuerdos comerciales van a promover la generación de empleo, la reactivación económica, y lo cual invitaría a los ecuatorianos a permanecer en el país. ¿Acuerdos comerciales que apuntarían a qué mercados? Bueno, las prioridades siguen vigentes con México, como ustedes saben, con miras a la integración a la Alianza del Pacífico, en el cual se está avanzando de manera muy diligente a través de los equipos negociadores del Ministerio de Producción y Comercio. Estados Unidos, que sigue vigente, ese es un tema que el Ecuador sigue insistiendo y sigue trabajando también con mucho ahínco. Y lo que mencionó el presidente, abrirse a las mayores economías del mundo, en los cuales los productos ecuatorianos podrían tener mayores mercados. Y en ellos ha incluido, como ustedes saben, China y otras grandes economías. Ha apuntado también ya la posibilidad de aplicar para el Acuerdo Transpacífico, que involucra a todas las grandes economías del Indo-Pacífico, ¿no? Está también el planteamiento con Rusia y Eurasia. Así que ese es el planteamiento y esa es la propuesta que tiene el Ecuador. Déjeme retomar lo que le preguntaba hace un momento. No quedó demasiado abierta esa declaración del presidente. O sea, usted nos está explicando a qué se refería el presidente, pero cuando habla de que la migración es integración, bueno, debe ser parte de un concepto, porque por otra parte, como le digo, tenemos esta migración de ecuatorianos que están tratando de llegar a Estados Unidos por la vía de Guatemala, por la vía de México, y por eso las medidas de restricción en los visados de esos dos países. Y tenemos a nosotros que estamos recibiendo migración fundamentalmente de ciudadanos venezolanos. Sí. Entonces no sé cómo asociarlo uno con lo otro. Por eso le preguntaba si o el presidente se equivocó o no complementó lo que quiso decir. No, porque son fenómenos que precisamente, como usted bien dice, son difíciles de comprender, pero que son realidades.
Y usted ha mencionado eso, no se puede uno desconocer lo que está pasando. Efectivamente, oleadas de venezolanos que ingresan al Ecuador. Eso no puede ser integración. Pues. Bueno, pero son realidades que están dadas, Fabricio. Vienen a gente y que se instala acá y frente a las cuales hay que dar una respuesta de tipo social, de tipo humanitario, de tipo legal también. Y a eso apunta la propuesta de regularización que ha hecho el presidente Lasso. Pero también hay una realidad que nosotros no podemos cegarnos de que existe esta ilusión o esta seducción que se da a ciertos sectores de nuestra sociedad y que les engatusan para llevarlos afuera. Es una realidad que existe y en la cual se tiene que trabajar. Y eso es lo que nosotros, dentro del espacio y las competencias que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores, hemos procurado hacerlo. Convocamos hace un par de semanas unas mesas de trabajo, de discusión, precisamente en Cuenca, porque es la zona donde más opera este fenómeno, en el cual tratamos de analizar todas las circunstancias integrales que rodean a este fenómeno, tratar de hallar respuestas, de involucrar a los otros sectores sociales, a la sociedad civil, a la academia, a los medios de comunicación y tratar de crear conciencia, de educar un poco a la gente y de llamar la atención sobre los peligros que tiene la migración riesgosa, ¿no? Precisamente. Y ya que estamos hablando del tema de los venezolanos aquí, sí. ¿Cómo está el proceso de regularización de los ciudadanos venezolanos en el Ecuador? Eso se está siguiendo una hoja de ruta que fue planteada al inicio mismo del gobierno. Va a haber algunas fases dependiendo la situación de cada uno de los venezolanos. ¿En ese sentido siguieron la hoja de ruta de su predecesor? No, es una que fue fijada en esta... La nueva hoja de ruta de la Cancillería. Respecto a la regularización, una regularización en la cual debe haberse un ajuste normativo para poder acoger precisamente la regularización, para que esto se dé como un marco legal adecuado e idóneo. Y quiero darle una buena noticia. En la entrevista con el presidente del Banco Mundial, este último, sin mediar una solicitud de nada del Ecuador, pero en reconocimiento a los esfuerzos que está desarrollando el Ecuador en esta materia, ofreció una ayuda adicional el Banco Mundial para contribuir al esfuerzo que está realizando el Estado ecuatoriano respecto a la diáspora venezolana. Con un añadido, que no se trata únicamente de atender la regularización per se, sino también de favorecer procesos de inclusión social, es decir, con generación de empleo y atención también a las sociedades de acogida en el Ecuador. Esa es la línea puntual del gobierno nacional respecto de la presencia de los migrantes venezolanos en nuestro país. Exactamente, sí. Y también les quisiera añadir, este fue también tema de conversación, el tema con el secretario general de Naciones Unidas, quien estaba al tanto. Él, como antiguo alto comisionado de los refugiados de Naciones Unidas, conoce muy bien la problemática en Ecuador, le dio el reconocimiento expreso al Estado ecuatoriano en este caso por el trato que se dio en su momento a Colombia y el que se está brindando ahora en Venezuela. Con esto para decirles de que lo que está pasando en el Ecuador y la respuesta que ha dado el Ecuador al caso de los venezolanos está en el radar mundial. Como les digo, tanto aquí de los principales personeros, tanto de Naciones Unidas como del presidente del Banco Mundial. Ahora, ¿cómo llevamos adelante este proceso cuando está claro que el gobierno del presidente Lasso no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro, sino a Juan Guaidó como presidente encargado interino de Venezuela? Pero Maduro sigue despachando desde el Palacio de Miraflores. O sea, ¿cómo se maneja ese nivel de relación con Venezuela, canciller? Con pragmatismo. ¿Cómo lo hace? A ver, cuente. Usted mire las escenas de la reunión de la CELAC. El presidente Lasso no tuvo ningún empacho en compartir auditorio, audiencia con el presidente Maduro ahí presente e interactuar con total solvencia, con total personalidad y exponiendo sus visiones de lo que es respecto al espacio de la comunidad latinoamericana en primer lugar y luego la visión mundial también y llevarlo, ¿no? Yo creo que en ese caso también lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Y uno ¿Saludó el presidente con Maduro o no? Bueno, usted sabe esos foros. O solo de lejos así. No, pero si usted mire, pero no es necesario darse cuenta, vea usted la foto. Hay la foto oficial y usted va a ver, y esa le dice mucho, ¿no? Y no solo el presidente Lasso, sino otros presidentes que tienen reservas respecto a eso. El presidente Lacalle fue incluso muchísimo más frontal con Cuba y con Venezuela. Sí, lo que yo le digo a Fabricio, como respondí también ayer, la reunión de la CELAC era
no era un análisis de la situación interna de determinado país o cómo está la situación de los derechos. Entonces no era una temática específica sobre determinado país. Y por eso es que el presidente Lasso hizo una exposición principista de manera general, pero muy clara y firme, ¿no? Y claro, cada país es libre y soberano, y cada gobernante de expresarse como sea. Señor canciller, ¿qué pasa con el tema de España? Y le hago esta pregunta porque trascendió de que usted podría... Sí. O le habrían ofrecido dejar a Cancillería para convertirse en embajador ante el Reino de España. Sí. ¿Eso es cierto o fue cierto? Yo no sé de dónde salió esa fuente, Fabricio. Es cierto que he visto circular, pero eso no tiene ningún asidero. ¿No ha habido ningún pedido del presidente Lasso a usted para que sea embajador? Yo he hablado con el presidente Lasso respecto a posibles designaciones a España y esta última opción jamás ha circulado. Otros sí. Ahora en el viaje lo hicimos nuevamente. Pero el presidente se está tomando su tiempo, su consideración, está evaluando para escoger la persona que él estime sea la mejor para representarlo a él, para representar al país, para que responda a la circunstancia actual de la relación y tomando en cuenta que España sigue siendo una de las prioridades de la política exterior del Ecuador. Tenemos demasiados vínculos a todo nivel con ellos y felizmente este incidente más ha trascendido a nivel de medios y la relación como tal felizmente no se ha afectado y podemos decir que tenemos un muy buen nivel, mucha fluidez, tanto aquí en Quito como en Madrid. O sea, el tema de Pascual del Chopo no provocó ningún tipo de conflicto con el Reino de España. Para nada. ¿Y a usted le generó incomodidad eso? ¿Al presidente Lasso le generó incomodidad? No, tampoco. ¿La situación de Pascual del Chopo? No, más allá del incidente interno, le diríamos, pero a nivel internacional, a nivel diplomático, no ha pasado nada. Es un asunto que ha sido gestionado, despachado de manera muy protocolar y diplomática. Una cosa más sobre este tema, perdón, Belkis, para cerrar esta parte. ¿Qué pasa con el tema de los contratos? Porque esto es lo que ha generado esta polémica, lo que provocó el desatino del hasta ese momento embajador designado Pascual del Chopo y desató aquello. ¿Qué pasó con los contratos? ¿Tenemos claridad sobre ese tema de los contratos? Mire, en ese también quiero ser muy claro y diáfano. Al momento en que fue requerida de la información, nosotros recabamos la información, era abundante información desperdigada. Tomó un tiempo a los consulados y a las embajadas recopilar, hay que decirlo como fue, y el momento que se recibió nosotros hemos transmitido a quien nos ha requerido. Inmediatamente solicitamos examen especial a Contraloría y eso es lo que está pasando ahora. ¿Y cómo están manejando el tema de la asistencia a los ecuatorianos residentes en España, que era la justificación por la cual había estos contratos? Claro. Por el momento está haciéndose primero una evaluación, precisamente por esto, porque, Fabricio, por un lado se cuestionan los contratos y por otro hay una resolución de la Asamblea en que nos dice que tenemos que contratar otra vez. Entonces, ese es lo que pasa. No sé pero esa resolución es un exhorto, o sea, no es que usted está obligado a hacerlo. Pero le doy solo la tónica de claro. Ahora, nosotros estamos haciendo una evaluación y ver la mejor manera para dar atención a estos casos. Y de todas maneras, dentro de las competencias que tienen las oficinas consulares y la embajada se está prestando esa asistencia dentro del mandato que tienen las oficinas consulares, dentro de la ley orgánica del servicio exterior y del orgánico funcional que tenemos actualmente vigente. Bien, en otro tema, y si me permite, señor canciller, quisiera trasladar una inquietud que nos hacen en nuestras redes sociales. Consultan Canadá y Alemania recomiendan no venir a Ecuador y ahí piden una postura, un criterio respecto de su persona. ¿Y qué acciones también se están ejecutando en ese sentido? Porque se alega inseguridad en nuestro país. En el caso, para que vea cuál fue la reacción, efectivamente la persona que menciona Alemania tenía y levantó la prohibición. Para que vea que haya reconocimiento en la comunidad internacional y Alemania ha sido uno de los casos en los cuales levantó el semáforo rojo precisamente. Ese es uno de los mejores ejemplos y que nosotros hemos planteado ante otros países precisamente también esta nueva situación que vive el país, sobre todo por el éxito del proceso de vacunación. Porque el asunto era también por un tema sanitario. Las restricciones que existen, por un lado, son unilaterales de cada uno de los estados y ellos sabrán por qué lo hacen. Pero para que vea que hay sensibilidad de varios países, como el caso de Alemania, que ya han levantado ese semáforo. Pero el otro factor tiene que ver con los niveles de delincuencia también. Bueno, ese es otro factor. Usted sabe, todos ponen estas advertencias, sobre todo a nivel de embajadas, pero repito, esas son valoraciones que hacen cada uno de los países de manera unilateral y discrecional. Yo vengo, como ustedes saben, vengo de Australia. Yo fui embajador de Ecuador en Australia.
Aunque usted no lo crea, Australia hasta ahora tiene cerradas sus fronteras. No es que no deja entrar ecuatorianos, no deja entrar a nacional de ningún otro país. O sea, y tiene cerradas por razones en este caso no de seguridad, sino razones sanitarias, ¿no? Y Nueva Zelanda ni se diga, ¿no? Y claro, eso es lo que les permite manejar la crisis, pero son decisiones que toman los países. ¿Y lo de Canadá? Y lo de Canadá, les soy sincero, no sé cuál sea la advertencia que tenga, porque como hay tantas, no tendría. Hay una advertencia que se difundió, ¿no? En el sentido de que en Canadá hay una suerte de recomendación de que sus ciudadanos no vengan al Ecuador por un tema de seguridad. Así es. Pero oficialmente no hay, digamos, ninguna información que tengan ustedes. Es que eso no es una cuestión que se den, no es que le dan como la visa, le dice, le vamos a imponer visa. Ese sí le dice, mira, a ustedes les informamos, les vamos a solicitar. Pero en este caso el país simplemente advierte a sus ciudadanos, como Ecuador podría hacerlo, puede decirle, mire, nosotros aconsejamos a nuestros ciudadanos no visitar X país. ¿Y ahí no hay algún tipo de acercamiento entre países en el ámbito de la diplomacia? Claro, porque eso afecta sobre todo al turismo. Así Entonces, lo que se busca es gestiones oficiosas, evidentemente, en todos los pasos. Y de hecho, así lo hicimos en las conversaciones del presidente con el presidente del Consejo de Europa en México, que lo tuvo, que no ha sido suficientemente resaltado acá a propósito, porque al fin y al cabo se reunió con el presidente del Consejo de Europa, es decir, con la máxima autoridad europea se reunió en México el presidente Lasso. Y luego, con el alto representante para asuntos internacionales, Josep Borrell, en ambos casos se exhortó a que se considere los pasos que ha tomado el país, sobre todo con el éxito del plan de vacunación para que se levante precisamente este tipo de advertencias. Acá tengo un aporte y le agradezco a Sol Donoso que me pasa este dato que yo no lo conocía. El ministro de Turismo ya lo ha negado. El martes se ha comunicado con la embajadora de Canadá en Ecuador y ella le dijo que esa fue una noticia del 2019. Eso ha dicho el ministro Olsen en entrevista con Carlos Vera, digamos para... No, muy bien. Yo le agradezco a Nils que tenga claro. Porque ya le digo, eso no es tanto a nivel diplomático. Hacemos gestiones, pero no es una cuestión que tenga que ver con la relación diplomática per se, ¿no? Señor canciller Mauricio Montalvo, ¿qué pasa con el tema extradiciones? ¿Cómo está ese tema? Bueno, las extradiciones siguen el debido proceso, Fabricio. Ahí hay una serie de requerimientos. De manera periódica yo recibo de parte de la Corte Nacional de Justicia las solicitudes de extradiciones, porque hay múltiples. Usted no tiene idea de la cantidad de extradiciones que yo me he venido a enterar ahora, porque no son casos que están ventilados públicamente, pero que existen y sobre los cuales se sigue el debido proceso. Eso también depende de los acuerdos que existan entre los países, los acuerdos bilaterales, y luego de los procedimientos internos de cada uno de los países. Puntualmente, ¿hay un pedido de extradición formal sobre el expresidente Rafael Correa? Sí, yo no, le soy sincero, no tengo yo el dato preciso, pero podría investigar si es que ha sido tramitado. Sí. Ya, ¿y algún otro pedido, usted tal vez de otros de las personas que hayan sido sentenciadas por el caso Sobornos? No tengo tampoco. ¿Para qué yo no le tengo seguimiento? Podría solicitar al departamento jurídico, ver cuáles hay, pero lo que le puedo manifestar es que son múltiples los requisitos. No se olvide que el rol de la Cancillería es el canal diplomático para la notificación. Claro, por supuesto. Porque quien hace el requerimiento es la Corte Nacional de Justicia, pero tiene que canalizarlo a través de Cancillería. Sí, claro, pero por eso la pregunta. Sí, por eso nosotros somos solo un canal diplomático para el traslado de esas peticiones. Señor canciller, ¿podemos tener expectativa? Ustedes tuvieron la gentileza usted tenía pocos días en el cargo y tuvieron la gentileza de invitarme conjuntamente con otros colegas a una conversación, un primer acercamiento allá en uno de los salones del Palacio de Najas, la sede de la Cancillería, para tener una primera aproximación sobre lo que serían las líneas centrales o las líneas maestras de su gestión. Y hablamos en ese encuentro sobre el tema de la visa Schengen. ¿Hay o no posibilidades, señor canciller, de que efectivamente en algún momento los europeos flexibilicen su posición con Ecuador y tengamos esta exoneración del visado Schengen, como si hay ese beneficio para los colombianos y para los peruanos que tienen acuerdos comerciales con los europeos? Le ratifico ahora, además, muy frescamente, porque esto fue tratado tanto con el presidente Charles Michel, con el cual se ahondó un poco menos, pero mucho más con el señor Borrell. El presidente Lasso, obviamente, como era su deber, lo hizo y planteó el tema de la Schengen, específica y claramente. Y
la reacción del señor Borrell. Bueno, el señor Michel también le dijo, sabía que me iba a plantear este tema, para que vea, tan anunciado es la situación del Ecuador respecto a esta problemática, que las máximas autoridades europeas están muy al tanto. Y sobre todo el señor Borrell explicó lo mismo que ya sabemos, que lamentan que Ecuador haya adherido tardíamente al acuerdo multipartes, que efectivamente los otros socios comerciales adquirieron ya ese beneficio, que luego evolucionaron las situaciones internas dentro de Europa. Y nos dijo lo que el representante acá me dijo: lamentablemente la percepción y la sensibilidad europea ahora a raíz del COVID es reacia a tener una apertura, no necesariamente por el Ecuador, sino para todos en general, y que por tanto hoy por hoy no hay un buen momentum para hacer un levantamiento, pero que ellos están conscientes de la situación de Ecuador, de la legitimidad que tiene el pedido ecuatoriano y que lo tienen muy presente para poder levantar. Pero bajo ese presupuesto, Fabricio, honestamente no le podría decir que... O sea, el tema hoy es... corto ni en el mediano plazo. Claro. Y el tema hoy es COVID, esa es la razón. Claro, no hay otra razón. Sí, por la sensibilidad europea que tiene de no abrirse excesivamente. Lamentablemente los tiempos no han jugado a nuestro favor en esta materia, pero para que vea que la temática está perfectamente identificada por las máximas autoridades. Es cierto que siempre les dan un briefing, ¿no? O sea, seguramente los asistentes de ellos dijeron: mire, te vas a entrevistar con el presidente de Ecuador, esto te van a tratar. Y eso está en la agenda de la relación Europa-Ecuador, está muy claro. De ley se iba a tratar eso. Sí. Canciller, espero que se haya sentido cómodo en la entrevista. Sí. No, siempre. Que nos vuelva a visitar. Cuando quiera, sí. Muy gentil, gracias al doctor Mauricio Montalvo, canciller de la República, aquí en A Primera Hora, por Sonorama, la gran señal nacional.